Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Del Hecho al Dicho a través de LR+. Mi nombre es Jaime Chincha. Los voy a acompañar en los siguientes minutos hablando de todo el revuelo que continúa aún respecto a el Ministerio Público y otras cosas más que se están activando en el Congreso de la República, por cierto. Ya saben que pueden compartir este programa, darle like y si no lo han hecho aún, suscríbanse a los canales de la República. En primer lugar, la fiscal de la Nación ha presentado una denuncia penal contra Patricia Benavides y otras personas además, por lo del ingreso intempestivo a la fuerza el día lunes a las oficinas del piso 9 del despacho de la Fiscalía de la Nación. Y como les decía, en el Congreso se están activando también denuncias de un lado, mociones del otro. Hay un grupo de congresistas que está presentando una denuncia constitucional contra la Junta Nacional de Justicia. Y hay también otro sector que habla de mociones, pero de eso vamos a hablar también. La Comisión de Fiscalización recomienda vacar a Dina Boluarte por el caso Cirugías. El grupo que preside Juan Burgos ha llegado a esa conclusión, que hubo una incapacidad, temporal de ejercer el cargo en la presidencia de la República. La bancada de Renovación Popular pide destituir a la Junta de Fiscales Supremos. Ese es el otro frente, ¿no? Desde donde también se está o se continúa, ¿no? Y sigue temblando el Ministerio Público. Y finalmente la Municipalidad de Lima anuncia la llegada de los trenes de California. Ya les vamos a contar todo al respecto porque el anuncio se ha hecho con bombos y platillos. La pregunta que estamos haciendo hoy, a raíz de lo que ya está activándose en el Parlamento, es si crees que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia merecen una sanción por reponer a Patricia Benavides. Y esto porque hay vicios que se han ido acumulando desde diferentes puntos de vista. Se ha ido observando que hay irregularidades, la posición del doctor Francisco Tábara y demás. Que solo esté la firma del señor Gino Ríos, que solo hayan estado 6 de 7, por lo de la ausencia de Tábara, quiero decir, que no se conozca la audiencia públicamente a través de un video, que es lo que siempre solía pasar con la Junta Nacional de Justicia. Entonces, esa es la pregunta. Los invitamos a participar. Si crees que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia merecen una sanción por reponer a Patricia Benavides. Y desde ya, listos para leer sus comentarios a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Vamos con el desarrollo de las noticias, porque la fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa, ha respondido, pero a través del conducto judicial, a Patricia Benavides, luego de la intentona del último lunes de ingresar por la fuerza con seguridad privada, a empujones, a empellones y todo lo demás, a las instalaciones del Ministerio Público, concretamente allí en el piso 9, donde despachan los fiscales supremos y la fiscal de la Nación. Delia Espinosa denuncia a Patricia Benavides y además a las personas que la acompañaron ese día, entre ellos el abogado Juan Peña, con quien conversamos el día de ayer. Los delitos que se están imputando son usurpación de funciones y perturbación a la tranquilidad pública. Como les decía, la denuncia alcanza también a Juan Peña, a los policías que fueron vestidos de civil y que resguardaron, que chalequearon a Benavides para ingresar a la fiscal de la Nación, ella provista de una cinta que según el abogado Juan Peña es la cinta de fiscal suprema, pero muchos entendimos que podía ser la cinta de fiscal de la Nación que ella tenía bien guardada, ¿no? Bueno, Delia Espinosa está sustentando la denuncia alegando que Patricia Benavides no tenía un reconocimiento oficial ni vigente
¿De quién? De la Junta de Fiscales Supremos. La Junta de Fiscales Supremos son los encargados, de acuerdo a ley, de designar al fiscal de la Nación. Eso está clarísimo, está escrito en la Constitución y lo hemos dicho 20.000 veces. Creo que nunca antes se ha leído tanto el artículo 158 de la Constitución, por el amor de Dios. A ver, en el documento, ¿qué se lee? La reposición como fiscal suprema no implica ni habilita automáticamente la reasunción del cargo de fiscal de la Nación, cuya designación requiere, como lo dice la Constitución, un acto colegiado, formal y expreso. A la fecha, dicho acto no se había producido. No se había producido. ¿Y qué más dice aquí? Por lo que el despacho de la Fiscalía de la Nación seguirá siendo ejercido con plena legalidad por la suscrita constitucionalmente elegida en el cargo, o sea, Delia Espinosa. ¿Ya? Hay otros denunciados: Dulce Chávez Fernández, Roger Armas Sánchez, Huber Altamirano Tejada, Raúl Vila Paz, Nicole Solimano Pinedo y Renato Marquina Díaz. ¿Ya? Todos ingresaron por el primer piso, dice, tras indicar que formaban parte del equipo de, dice el documento, la supuesta fiscal de la Nación. El personal de seguridad permitió el ingreso al primer nivel, desde donde accedieron mediante ascensor hasta el 9º piso, donde se encontraba el despacho de la fiscal de la Nación. Jorge del Castillo se ha pronunciado a través de Twitter. Él es abogado, como bien se sabe, de Patricia Benavides. Ahí está el tuit rechazando, ¿no?, la denuncia penal que ha puesto Delia Espinosa. Él la llama ex fiscal de la Nación, ¿no? Y que además incluye a policías, como se señala, ¿no?, que la acompañaron a la fiscalía. Y ahí él señala que ha comprendido a su asistenta Dulce Chávez, que en efecto Dulce Chávez Fernández está entre las denunciadas. Vamos a escuchar dos momentos de una entrevista que anoche le concedió la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, a Canal N. Y en un primer momento ella habla de que no hay crisis en el Ministerio Público. Lo dice en estos términos. El Ministerio Público no está en crisis y no necesita reforma estructural, nada. ¿Sabe qué necesitamos? ¿Trabaja perfecto el Ministerio Público? No, a ver, ¿qué institución pública es perfecta? Ninguna, ¿correcto? No somos perfectos, pero estamos dando el servicio que necesita la población. Ahora, la única crisis que tenemos, y no es provocada por nosotros, es la presupuestal. ¿Por qué nos han quitado 1/5 más del presupuesto para el próximo año? Y eso es el poder político, pero no importa, vamos a seguir luchando y demostrando técnicamente nuestras necesidades. Que la población, permítame, que la población entienda que el Ministerio Público no ha dejado de trabajar. Estamos haciendo todos los servicios a pesar del poco presupuesto. No lo hacemos perfecto. Puede que hayan fallas. Perfecto, para eso está la Autoridad Nacional de Control, si es que nos equivocamos, pero estamos trabajando con el mismo empeño, empuje, todos los fiscales. Un par de preguntas rápidas. Si se vienen más investigaciones o apertura de investigaciones contra la presidenta Boluarte. Depende si es que surgen otros hechos de presunto delito. No ha surgido ningún hecho nuevo. Hasta el momento no tenemos nada. Bueno, ese es un primer momento. Ella dice que no hay ninguna crisis, pero ciertamente lo que nosotros observamos desde aquí, lo hemos dicho desde que comenzaron estos hechos, desde el día lunes temprano, es que la Junta Nacional de Justicia ha provocado una crisis, ha provocado una situación funesta, ha provocado una situación que no está, primero, de acuerdo a ley. Ellos no pueden decidir quién es el fiscal de la Nación. Creo que eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y queda también, ¿no?, el manto de duda respecto a los alegatos que se hacen en la resolución. La investigación a Patricia Benavides no duró 43 días. La investigación a Patricia Benavides duró de abril del 23 a octubre del 24. Año y medio. Año y medio. ¿Ya? Y luego lo que ha
señalado el doctor Francisco Tábara, que él, por escrito, le dijo al presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, que no iba a participar porque el caso de Patricia Benavides está judicializado. Y si un caso está judicializado, otra corte, otro colegiado no puede ver el mismo caso. Irregularidades más, irregularidades menos. Pero lo cierto es que sí se ha provocado un sismo, en el Ministerio Público. Definitivamente ha movido todo. Pero el plan de Patricia Benavides y compañía, que era tomar la Fiscalía de la Nación el mismo lunes, ese plan ha fracasado. Hay otro momento en el que le preguntan sobre la posición del premier Eduardo Arana, que recordemos muy presto, ágilmente, dijo que la resolución de la Junta se tenía que cumplir. A ver, vamos a ver. ¿Qué le respondería a autoridades como el Premier o el Defensor del Pueblo? Que se informen más, porque ellos están hablando desde fuera de la institución. A ellos no les consta porque no han estado acá y no trabajan acá. Es como si yo opinara sobre la crisis que hay también con los trabajadores de la Defensoría del Pueblo o con toda la crisis política que afronta el señor primer ministro. Yo no puedo opinar porque simplemente no me consta. Por lo tanto, yo pido respeto al Ministerio Público. Y los primeros que tienen que dar el ejemplo de respeto son los señores de cabezas de otras instituciones. Yo pido que no se especule y que no se hable de lo que no existe. No hay pugna, no hay crisis, no hay nada. Ya, pero usted dice, yo pido respeto al Ministerio Público, pero lo que dice el Defensor del Pueblo, o dicen también en el Congreso de la República, algunos congresistas, es, oye, que la Fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos respeten la decisión que ha tomado la Junta Nacional de Justicia, que repone a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación. A ver, el respeto empieza por no opinar de lo que no se sabe y por seguir desinformando. Además estamos hablando, y hay que decirlo, de personas que están con serias investigaciones. ¿A quién se refiere? Al más alto nivel. Los señores que están opinando. ¿El Defensor del Pueblo? Congresistas, varias personas. El Defensor del Pueblo también, que ha sido recientemente denunciado constitucionalmente. En fin, acá nadie se enfrenta. Perseguimos el delito. Y si hay elementos probatorios, se presenta la denuncia constitucional. Bueno, la Federación Latinoamericana de Magistrados, con sede en Buenos Aires, Argentina, se ha pronunciado sobre el caso y dice, es un documento extenso, ¿ya? ¿Qué cosa es la Federación Latinoamericana de Magistrados para que se entienda, ¿no? Representa a jueces de 18 países de América Latina, ¿ya? Y que, en fin, procuran que, como no solo en el Perú, en otros países de América Latina, el poder político siempre quiere ingresar, controlar el poder judicial, la magistratura en general, ¿no? Por eso existen esta clase de asociaciones. Hace todo un recuento del caso y finalmente rechazan toda acción, dice el documento, que signifique un atentado contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, invocando, dice, y exhortando el respeto a los principios de independencia y equilibrio de poderes. Deplorando, continúa, sobremanera cualquier intento de penalización o criminalización de la labor jurisdiccional de los jueces o fiscales del Perú. ¿No? Es un pronunciamiento claramente en favor de la independencia de, en este caso, el Ministerio Público. Porque, como les vuelvo a decir, lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia no está bien, por más Junta Nacional de Justicia que sea. No, porque claramente ha colisionado, ha chocado, para empezar con la Constitución, para empezar. Y la Ley de Procedimientos Generales Administrativos, fallos del Tribunal Constitucional que sientan precedentes, o como le dicen los abogados, jurisprudencia. El caso del
el señor Falconi, por ejemplo, ¿no? Que dice claramente que tienen que estar en la Junta Nacional de Justicia los 7 magistrados para, si se va a votar una resolución, la unanimidad surge de todo el colegiado, no de 6, ni de 4, ni de 3. En fin, eso es lo referente a el Ministerio Público y la situación que se está viviendo. Por cierto, le han admitido a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, el Poder Judicial ha admitido a trámite un habeas corpus que ella pidió, ¿se acuerdan? El mismo lunes, ¿no? Contra la Policía Nacional, porque en ese momento se armó el revuelo y se podía, y era mejor blindarse, así lo consideró la fiscal de la Nación, ya que la policía depende del poder político, y si vemos que el premier Arana dice, oiga, la Junta Nacional de Justicia tiene toda la razón, por favor, ¿qué pasa acá? ¿No? Entonces presentó este habeas corpus contra la Policía Nacional por una probable amenaza, dice el documento, cierta e inminente de vulneración de la libertad personal, o sea, que la pudieran eventualmente detener, ¿no? Y además amenaza cierta e inminente de detención arbitraria por supuesta flagrancia sin orden judicial ni mandato válido. O sea, un resquebrajamiento institucional espantoso, ¿no? La ruptura de diques constitucionales y legales en estos últimos días ha sido feroz. Bueno, un grupo de congresistas, los congresistas se han empezado a mover, pues, ¿no? Se han empezado a mover y a reaccionar desde sus posiciones y sus frentes. Por un lado, los congresistas Elías Varas y Alfredo Pariona han presentado denuncias constitucionales contra 6 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Los 6 que participaron, supuestamente, porque, como les digo, en la resolución solo está Gino Ríos firmando. No están los otros 5. Y aquí se han presentado, repito, estas denuncias constitucionales contra estos 6 integrantes de la Junta Nacional de Justicia por la decisión de restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, ¿no? Y como fiscal supremo. La acusación va, sí, y vamos a leer los nombres, ¿no? El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, ya lo dijimos. La vicepresidenta María Cabrera, que el magistrado Tábara, que no ha participado de esto, ha denunciado que la señora Cabrera, que fue congresista por Podemos en su momento, es quien estaría ordenando un reglaje y un seguimiento a Tábara. ¿Quién más? Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chandubí, Germán Cercovich y César Galindo. Esta es la denuncia constitucional que han presentado. Y bueno, dicen lo que más o menos les acabo de decir, ¿no? Hace un momento, que la Junta Nacional de Justicia vulneró funciones que corresponden a la Junta de Fiscales Supremos. Al decir, ella es la fiscal. No se puede. La Constitución lo prohíbe. ¿Qué más dice la denuncia constitucional? Que la Junta Nacional de Justicia carece de la potestad constitucional y legal para restituir a Benavides en su puesto, ¿no? Y acá hablan de usurpación de funciones y un abocamiento ilegal de un proceso en trámite, ¿no? Básicamente. No están denunciando a Francisco Tábara. Eso hay que remarcarlo. No denuncian a Francisco Tábara porque ya les hemos dicho que Tábara se abstuvo de votar en la sesión donde se decidió el regreso de Benavides, y él mismo, Tábara, el 6 de junio, le advirtió a Gino Ríos, oiga, no se puede hacer esto. Sin embargo, lo hicieron. Ahora, ¿dónde va esto? A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Quién preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? La señora cuyas maestrías, sus títulos se los llevó el Guaico, María Acuña. ¿Qué creen que puede pasar? A ver, díganos en los comentarios, lo vamos a leer, ¿no? Porque finalmente es esa subcomisión
la que determina, da luz verde a esta clase de denuncias. Luego, Renovación Popular, la bancada de Renovación Popular, ya se han manifestado Norma Yarro y otros, han presentado una moción para que el Congreso exhorte a la Junta Nacional de Justicia para que destituya a la Junta de Fiscales Supremos por haber rechazado el ingreso de Benavides a la Fiscalía de la Nación, a la Fiscalía Suprema. Dice el documento de Renovación Popular. Los fiscales supremos que integran la Junta de Fiscales Supremos, Delia Espinosa, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y Juan Carlos Villena, han incurrido en actos que constituyen infracción a la Constitución, desobedeciendo abiertamente una resolución firme de la Junta Nacional de Justicia. Quieren que la Junta Nacional de Justicia destituya a la Junta de Fiscales Supremos. ¿Eso se puede hacer así tan fácil? Creo que no. Y lo hacen porque, claro, la Junta de Fiscales Supremos ha rechazado la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Es un asunto de juntas, pero hay que saber diferenciarlas. Hay una Junta de Fiscales que están en la Avenida Bancay y otra Junta Nacional de Justicia que sesionan en San Isidro, ¿ya? Que es la Junta Nacional de Justicia, cuya misión es evaluar, nombrar y destituir a fiscales y jueces, ¿ya? La bancada de Renovación Popular dice también que Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, ha incurrido en presunta usurpación de funciones, presunta, al negarse a entregar el cargo a la doctora Patricia Benavides, y que la Junta de Fiscales Supremos ha convalidado estos actos, ¿no? Pese a que la resolución de la Junta Nacional de Justicia decía lo que decía, ¿no? Esto tiene que pasar al Pleno del Congreso, pero están de vacaciones. Quien queda es la Comisión Permanente. Vamos a ver. Pero tratándose de una situación así, creo yo, con cargo a consultarlo con más prolijidad, es que Eduardo Salguana, el presidente, como presidente del Congreso, tendría que convocar a un pleno extraordinario. Imagínense lo que eso sería. O sea, llamarlos de manera extraordinaria y decirles, hay que votar esta moción que presenta Renovación Popular para que la Junta Nacional de Justicia destituya a los fiscales supremos, a la Junta de Fiscales Supremos. Eso sería terrible, ¿no? Terrible. No es solo Renovación Popular, ¿no?, que está sosteniendo a Patricia Benavides, ¿no? También hay intentos para promover un juicio político que está en la Constitución, ¿no? Porque en los pasos perdidos también se ha impulsado otro camino, que es ese, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque dice que los fiscales no quieren implementar, dar luz verde a la ley que le da más prerrogativas a la policía respecto de la fiscalía y otras cosas, o sea, desacato, ¿no? Que los fiscales están en desacato. Y esto ya se viene cocinando desde abril, por si acaso. Esto ya se viene cocinando desde abril, ¿ya? Así que estamos en compás de espera, ¿ya? Vamos a continuar con otros temas, pero antes tenemos una mención. ¿Quieres fiscalizar al poder
pero no sabes cómo encontrar información confiable para hacerlo. Observa.pe es tu punto de partida, una web donde podrás consultar documentos clave de fuentes abiertas y conocer cómo acceder a datos de instituciones del Estado. Observa.pe, tu investigación empieza aquí. Les decíamos que desde el Congreso también, pero en otra comisión, la Comisión de Fiscalización, se ha recomendado vacar, repito, vacar a la presidenta Dina Boluarte por el caso de las cirugías. ¿Ya? Lo que dice el informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso es que hay una relación directa entre las cirugías a las que se sometió la presidenta en junio del 2023, ¿no?, y haber ocultado información sobre su ausencia temporal en el cargo. Decreto de por medio, ¿no?, el 29 de junio, que hay peritajes que dicen que no es la firma de Dina Boluarte, porque, como lo dice el cirujano Mario Cavani, ella estuvo completamente dormida, a menos que tenga la capacidad, dice la carta notarial de Cavani, de desdoblarse, ¿no? El documento, bueno, lo ha leído el presidente de la comisión, que es Juan Burgos, ¿no? Dice además que refuerza la hipótesis de un abandono de funciones, todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Se refuerza la tesis del abandono de funciones. Y lo que está planteándose es una infracción a la Constitución, porque no se puede abandonar el cargo así. También lo hemos dicho, lo que debió hacer Dina Boluarte, primero es ser honesta, sincera, y decirle al Congreso, mira, me voy a hacer una operación que según el médico me van a sedar. Entonces, en esas 48 horas, lo que dure, porque así lo dice la Constitución, hay una suspensión temporal. Entonces, simplemente, por el tiempo que sea necesario, en este caso, como digo, estuvo horas, bueno, pero pasó la noche en la clínica, ¿no? Dormida, sedada, completamente anestesiada. Y si había una, no sé, una tragedia, si había un sismo no de 6 sino de 8, no se puede la presidenta apartar así, ¿no? Entonces debió ser sincera desde el comienzo y se ahorraba todo este problema. Y segundo, pagaba la cirugía el 2023, no el 2025, con todo el escándalo ya encima, ¿no? Con todo el escándalo ya encima. Entonces, lo principal es que con todos estos hechos, lo que recomienda la Comisión de Fiscalización es que se vaque a la Presidenta de la República. Ahora, eso yo lo veo muy difícil, pero con este Congreso nunca se sabe. Va a depender de cuán pesada les resulte la mochila a estos congresistas que ya están en campaña, ya están pensando en reelegirse en el Senado en el 2026. Ya lo están pensando, ¿no? Dice además el documento, objetivamente, sobre la relación de esta cirugía estética y su ocultamiento, que refuerza la tesis del abandono de funciones, conforme a los artículos 114 y 115 de la Constitución, al no haberse informado la incapacidad temporal ni delegado el cargo. Es exactamente lo que les estoy diciendo, exactamente. Entonces ahora eso se va a discutir. Yo creo que estos son fuegos artificiales. De momento no va a pasar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque a toda esta estructura de poder que está en el Parlamento, mayoritariamente,
el gobierno es simplemente un tramitador de las pugnas y los intentos que quiere este Congreso de perpetuar y perpetrar. El gobierno simplemente dice, por favor, pase usted, ¿no? Pero la comisión además ha presentado pruebas, ¿no? Documentos, la carta notarial, ¿no? Que elimina, pues, cualquier duda sobre los hechos investigados. Vamos a conversar precisamente sobre el lío en el Ministerio Público, un nuevo capítulo, cuarto día de la intentona de Patricia Benavides, sin éxito, de ingresar por la fuerza al Ministerio Público, hacerse de la Fiscalía de la Nación. Lo vamos a tratar inmediatamente, luego de esta pequeñísima pausa, con el abogado penalista Andy Carrión. Regresamos. Doctor Andy Carrión, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jaime, por la invitación. A ver, creo que lo que la gente necesita saber es cómo se origina esto, si la resolución de la Junta Nacional de Justicia pesa por sí sola, ¿no? Porque evidentemente los sectores cercanos y hasta la propia Patricia Benavides dicen que la resolución se acata sine qua non. Pero hay otros cuerpos legales, comenzando por la Constitución, siguiendo por la Ley de Procedimientos Generales Administrativos, que colisionan con el tenor de la resolución. Para usted, ¿cuál es la solución? Sí. Primero vayamos, Jaime, por el origen de este problema, ¿no? Y el origen de este problema lamentablemente está enfocado en la anterior conformación de la Junta Nacional de Justicia, porque hay muchos ex fiscales supremos, así como jueces supremos, que fueron destituidos por la anterior Junta. El problema no es la destitución en sí, sino el procedimiento a través de los cuales se les destituyó. Ellos establecieron un procedimiento inmediato, un procedimiento célere, sumarísimo, que lamentablemente de forma jurídica no estaba establecido ni en la ley orgánica de la Junta, ni tampoco en la Constitución. ¿Se refiere al de Patricia Benavides? Sí, y también al de los demás, ¿no? Luis Arce, Tomás Aladino. ¿Se les destituyó bien? Pues lamentablemente no, porque el procedimiento no era adecuado. De hecho, el Tribunal Constitucional, en la decisión que favoreció también a Tomás Aladino, ya señalaron de que este procedimiento era ilegal, porque no era un procedimiento. Se les podía destituir, por supuesto, pero no de manera célere y garantizando sus derechos. Entonces, esa es la madre del cordero, Jaime, y ahora originado que precisamente esos recursos que han venido ganando se diluciden en esta nueva conformación de la Junta. Ya se ha señalado que no se puede destituir a nadie a través de ese procedimiento sumarísimo. Entonces, ¿cómo se arregla el problema? Bueno, en principio lo que hizo esta Junta, diría yo jurídicamente reprochable, porque la actual Junta no debió acoger un pedido de nulidad porque ya estaba judicializado. ¿Qué es lo que dice el doctor Tábara? Sí, ya estaba judicializado y en principio pues ya no habían perdido competencia para poder decidir sobre ello. Pero lo que hizo la defensa de Patricia Benavides fue incorporar un pedido de nulidad que luego fue acogido por 6 de los 7 miembros. En lo que sí yo discrepo es en el tema de la unanimidad. La unanimidad no requiere a los 7, requiere a quienes estén presentes, en este caso un mínimo que tienen que ser los 6. Pero ¿no? la resolución del TC sobre el caso Falconi habla de
presencialidad. Habla de presencialidad, pero el tema es de que, como tú dijiste hace un momento, tiene que interpretarse esto de manera sistemática, ¿no? Y de manera sistemática, imagínate tú, Jaime, que sean 7 los miembros de la Junta, pero que alguno de ellos tenga cierta incompatibilidad con el administrado y que se inhiba y que no pueda votar un recurso de nulidad. Entonces, el exigir que sean los 7 que voten a favor de la nulidad implicaría que jamás se resuelva un recurso de nulidad porque solamente uno de ellos no ha participado. Ahora, pero Tábara comunicó el 6 de junio, 7 días antes de que se conozca la resolución, por lo menos de manera pública, informó el 6 de junio que esto que usted acaba de decir, que no iba a participar porque precisamente, en el caso Benavides, porque estaba judicializado y que se estaba cometiendo un error. Yo creo que hizo bien en informar, pero hubiera hecho mejor si es que él participaba y más bien ese fue el votaba en error oposición. de Tábara, digamos. Sí, porque no haber participado y hacer el voto en contra. Yo diría desentenderse del problema, ¿no? Él hubiera participado y si de verdad estaba o discordaba con esta postura siquiera de escuchar los alegatos o de resolver, simplemente se oponía y no hubieran resuelto a favor de Patricia Benavides. Ya no hubiera prosperado porque tenías a 7 miembros que votaban y precisamente uno se oponía, no había unanimidad. Pero lo que ha generado que él se ausente precisamente de la votación es que se genere unanimidad con los que estaban presentes. Ahora, ese es un lado del problema, Jaime, que tú acabas de mencionar, pero el otro lado del problema es ahora cómo se implementan toda esta serie de medidas y lo que ha originado el conflicto en el Ministerio Público. Recordemos de que también Patricia Benavides fue destituida por él en la Junta, de manera regular o irregular a través de un procedimiento que no estaba establecido, pero finalmente salió del Ministerio Público, ¿verdad? Como fiscal de la Nación. Y en su oportunidad también Delia Espinosa, quien es ahora la actual fiscal, saludó que se cumplan las resoluciones emitidas por instituciones democráticas. Pero ahora resulta que más bien ya existe por un lado Delia Espinosa, que se ha parapetado ahí dentro de se ha trincherado en la Fiscalía, señalando de que en efecto no va a cumplir esta decisión emitida por la Junta, pero yo creo que aquí sí ya nos encontramos frente a un conflicto de obediencia a las instituciones. Podemos estar en desacuerdo, de hecho yo te digo que estoy en desacuerdo con el procedimiento que se ha exigido, pero también el propio Ministerio Público puede interponer los recursos, por ejemplo, un recurso de reposición, es decir, ante la misma Junta, o una acción de amparo que precisamente suspenda esta resolución de nulidad que ha favorecido a Patricia Benavides. Yo creo que no le hace mucho favor a una institución como el Ministerio Público que, por un lado, teniendo o no razón la fiscal de la Nación, omita aplicar una norma o una resolución, perdón, en este caso por parte de la Junta, y por otro lado también otra persona que intenta aprovecharse de esta resolución como Patricia Benavides para tomar la Fiscalía de la Nación. Y ahí viene el otro punto. ¿Debe ella regresar a la Fiscalía de la Nación? Yo creo que no. Yo creo que ahí la Junta también se ha excedido. La Junta en no la tiene prerrogativa. atribución para decir quién es fiscal de la Nación. Por supuesto, y quien elige a un fiscal de la Nación o una fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos. Es lo que ha dicho la Junta de Fiscales Supremos. Es una atribución exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos. Yo creo que aquí lo que ha intentado la Junta es jugar un rol como una especie de tribunal constitucional en la que ellos sí pueden retrotraer todo, ¿verdad? Hasta el momento de la vulneración. Pero ellos, al fin y al cabo, tienen sus propias competencias. Y la competencia que sí ostenta la Junta Nacional de Justicia, Jaime, es la de restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema. Ya se encargarán los propios miembros de la Junta de Fiscales Supremos de ver cómo solucionan el problema de tener a una exfiscal de la Nación dentro de esta institución. Ahora, el caso Falconi lo vuelvo a poner sobre la mesa porque justamente en el caso Falconi el Tribunal Constitucional, ahí sí fue el Tribunal Constitucional, cita a la ley del procedimiento general administrativo, que lo estaba mencionando en la introducción, y lo que dice es que se exige allí para la declaración de nulidad de oficio en sede administrativa el acuerdo unánime de los miembros del órgano colegiado. Entonces, eso significa presencialidad. Significa presencialidad, pero también hay que interpretarlo a la luz de lo que los demás ordenamientos jurídicos en el ámbito administrativo señalan, ¿no? Primero, el principio, por ejemplo, Jaime, de eficacia que existe siempre en el derecho administrativo. Es decir, un problema que es sometido a una institución tiene que solucionarse. Es cierto que aquí, como dice el Tribunal Constitucional, se exige unanimidad, y eso nadie lo discute. Tiene que haber unanimidad.
Pero en este caso, la discusión ya no versa solo sobre la unanimidad, sino si es que la unanimidad se logra con la conformación de todos los que conforman la institución o el colegiado. En este caso, la interpretación que hace o que algunos hacen de lo que dice el Tribunal Constitucional es, al ser 7 miembros los que conforman el colegiado, pues los 7 debían de votar a favor de ello. El problema es de que existen circunstancias de inhibición, de recusación respecto a determinados miembros. Por ejemplo, cuando estaba María Zavala, por ejemplo, en la anterior conformación de la Junta, Jaime, ella se inhibía en circunstancias que implicaban a Zoraida Ábalos en cuestiones sancionatorias u otros. Y ella simplemente no votaba. El caso Tábara creo que es distinto, ¿no? El caso Tábara es distinto. Tábara sí deja por escrito y dice, oye, esto está judicializado, no se puede hacer. Claro, pero eso tiene que ver ya con un supuesto abocamiento indebido, ¿no? De que ya el Poder Judicial había asumido, porque simplemente no le dieron la razón a Patricia Benavides ni en su recurso ni en la reconsideración, y ella decidió ir por la vía judicial. Y está judicializado, con lo cual el tema, la discusión en sí ya no está en manos de la Junta, sino más bien está en manos del Poder Judicial. Pero eso tiene que arreglarse a través de los recursos jurídicos, Jaime. Yo creo que lo que hubiera hecho la Procuraduría del Ministerio Público, de la Fiscalía, es precisamente requerir un requisito de procedibilidad y que la Junta se inhiba de seguir aplicando ello, o que reconsidere esta decisión en base a que ya existe un procedimiento en el Poder Judicial. Pero en cambio, lo que ha decidido más bien Delia Espinosa es simplemente hacer su vigilia, implementar algunos otros temas que no tienen que ver con lo jurídico. Yo creo que sí hubiera tenido la oportunidad de poder requerir esta reconsideración ante la propia Junta, más aún con la evidencia que ha aportado Francisco Tábara, ¿no? Porque él es protagonista, ¿no?, de la votación en la que no ha implicado... ¿Y no cree que lo que dice Tábara más bien hace de la resolución de la Junta Nacional de Justicia algo que se pueda no cumplir? Claro que sí, pero Jaime, por delante está el cumplimiento de lo que dicen las instituciones democráticas. Uno puede estar en desacuerdo con la decisión de restituir como fiscal de la Nación a Patricia Benavides, pero ¿tú te imaginas que si la fiscal de la Nación desobedece una orden, por más irregular que sea de la Junta, como los demás ciudadanos también vamos a ver ya cuestionadas las decisiones de alguna otra institución? Es por eso que incluso en el ámbito judicial existe una doble instancia, ¿no? Yo no puedo estar en desacuerdo, pero apelo, y quizás en una segunda instancia sea favorecido con la decisión. Lo mismo en el ámbito administrativo, es por eso que se da una primera decisión y el administrado tiene, o el afectado, tiene la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración para que se reevalúe precisamente esa decisión. Todas las demás medidas están fuera del ordenamiento jurídico. Es por eso que a veces es muy peligroso todo este enfrentamiento en general, porque ya uno se está olvidando del derecho, ¿no? Y más bien es la imposición de la fuerza. Y eso en un Estado democrático no debe de ser posible. Ahora, justamente hablando de imponerse a la fuerza, el ingreso del lunes de la doctora Benavides, policías de civil, abogados, etcétera, etcétera, asistentes y lo demás que han sido denunciados, por cierto. ¿Por qué apelar al uso de la fuerza? Esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, que las hemos visto todos desde el día lunes. ¿Por qué apelar a esto cuando supuestamente Patricia Benavides llegaba con todas las de la ley? Bueno, recordemos de que en este caso Patricia Benavides llevó bajo el brazo la resolución de la Junta Nacional de Justicia. El tema es de que en el ámbito penal, la usurpación de funciones, que es por lo que precisamente han sido denunciados, implica un real ejercicio o usurpación de la función a la que uno aspira. Es decir, si es que Patricia Benavides habría, por ejemplo, ingresado a la oficina de la Fiscalía de la Nación y hubiera siquiera intentado tomar alguna medida propia de la fiscal de la Nación. En este caso lo podríamos considerar jurídico-penalmente hablando como una tentativa, ¿verdad? Intentó de alguna manera ejercer precisamente ese rol de fiscal de la Nación a raíz de lo que decidió la Junta. El problema es de que cuando ya se investiguen estos hechos, porque ahora ya se ha anunciado de que van a investigarse, pues lo que va a esgrimir Patricia Benavides y los demás que están siendo investigados es de que sí existió una causa de justificación, que es precisamente la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Claro. Ahora, ¿por qué la Junta no publica el video de la audiencia? ¿Eso no es irregular? ¿No debimos conocer todos, comenzando por la propia fiscal de la Nación, Delia Espinosa,
los alegatos, los motivos, digamos, la sustentación de cada voto? Las resoluciones hablan por sí mismas. De hecho, que el cumplimiento de una resolución de este tipo se cumplen en sus propios términos, ¿no? Es por eso que existen imposibilidades de aplicarla, porque si tú tienes una fiscal de la Nación actual, ¿cómo vas a nombrar a otra paralelamente, ¿no? Y eso lo dice expresamente en la parte resolutiva. Sea lo que tú te refieres, dice, pero los argumentos, ¿no? La discusión, digamos, el sentido propio del voto. ¿Cómo sustento el voto? ¿Cómo sustentan el voto? Bueno, han enviado una resolución que de hecho ya ha sido notificada a la Fiscalía de la Nación, donde yo entiendo, porque no hemos tenido acceso todavía, a que en los aspectos considerativos de la resolución están plasmados precisamente los argumentos del por qué sí han amparado este pedido de nulidad de Patricia Benavides. Sería importante que lo den a conocer. Hasta ahora solo se han conocido algunos aspectos, sobre todo la parte resolutiva, porque ahí sí podríamos entrar a discutir si realmente tuvo razón o no la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que no, se han equivocado en el proceder y sobre todo en algo importantísimo, que es la parte resolutiva, ¿no? Porque yo creo que si hubiera tenido, nos hubiéramos evitado todo este conflicto. Jaime, tú preguntabas cómo hacemos. Si es que en la parte resolutiva, mira, tema jurídico, si en la parte resolutiva de la Junta Nacional de Justicia se hubiera señalado lo siguiente: restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema y también como fiscal de la Nación. Entonces ya hubiera tenido un margen un poco más amplio Delia Espinosa como fiscal de la Nación para decir, ok, vamos a cumplir en parte porque sí hay una plaza de fiscal suprema que ella precisamente ostentaba en su oportunidad, pero el tema de la Fiscalía de la Nación es en realidad insustancial porque ya existe actualmente una fiscal de la Nación que precisamente la ejerce ella. El problema es de que como no se encuentra ese término de fiscal suprema y las resoluciones se obedecen, se cumplen en sus propios términos, nadie puede presuponer que sí va a ser elegida únicamente o restituida como fiscal suprema. Es por eso todo este lío jurídico que nos estamos originando, pero que podría también dar un paso la Junta Nacional de Justicia en un ámbito aclaratorio de la resolución que la llevó a señalar que tiene que ser restituida como fiscal de la Nación. Bueno, es un tema que da para largo, pero igual le agradecemos mucho, doctor Carreón, gracias a ti, Jaime, sus explicaciones y su punto de vista. Tenemos más, regresamos enseguida. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de la Municipalidad de Lima porque se ha anunciado la entrega de vagones y locomotoras en estos trenes que anunció en su momento el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Y no es como dijo alguien por ahí que estos trenes van a explotar, como los drones, que al final nunca van a explotar, sino que avisan, en fin, fue un enredo comunicacional ese tremendo del alcalde de Lima, ¿no? Esto de los drones. Pero llegan entre el 4 y el 8 de julio al Callao el primer embarque de trenes, que es, como sabemos, de la empresa Caltrain, ¿no? De California. Y esto será, según el anuncio de López Aliaga, el futuro tren Lima-Chosica, ¿no? Se espera movilizar a 200.000 personas a diario, ¿no? Vamos a ver si eso ocurre. Con el alcalde de Lima hay que ir con cuidado, ¿no? Vamos a ver. Ver para creer, como decía Santo Tomás de Aquino, el que es tan creyente. Son 43 coches, ¿ya? 11 locomotoras que deben llegar a la estación Desamparados. ¿Ya? Este es un apoyo, dice, sin precedentes, ¿no? Pero nos ha costado. No es. Se dijo que era una donación al principio, ¿no? En fin. 100 trenes, 90 coches galería, 19 locomotoras, 4 contenedores de repuestos. ¿Ya? Ahora, se supone que el primer embarque desde Stockton está programado para mañana. Vamos a ver.
¿no? Viendo hemos de decidir. ¿Ya? Ahora, hay que recordar, porque hay que siempre contar todo completo, ¿no? Que entre los cuestionamientos estaba el cuestionamiento del senador de California, Dave Cortés. ¿No? Él es conocido, en fin, por su preocupación en temas sociales, migración, transporte, medio ambiente. ¿Ya? Es un senador demócrata. Él dijo que, en febrero lo dijo, que este acuerdo era cuestionable entre, digo, el alcalde López Aliaga y Caltrain, porque lo que estaba haciendo Caltrain era exportar contaminación, ¿no? Que además los vagones estaban fuera de servicio y que cuando estaban operativos emitían gases contaminantes. Eso lo vamos a ver cuando esté, ¿no? Esté ahí el tren. Vamos a ver. Estos trenes tienen como más de 40 años. ¿Qué dijo exactamente el senador Cortés? No deberíamos exportar contaminación, punto. Sin embargo, eso es exactamente lo que Caltrain está haciendo al donar sus locomotoras diésel fuera de servicio, que emiten emisiones contaminantes, a Perú, un país en desarrollo. Es un ejemplo terriblemente malo para el resto del mundo, ya que reduce el estándar de energía limpia. Wow. Otros dicen, no, pero va a arreglar el problema del transporte, fíjese usted. Por eso digo yo, vamos a ver. Primero vamos a ver, esperemos que lleguen. Y segundo, ¿cuál va a ser el comportamiento de esos trenes ambientalmente también, ¿no? En Chile acaba de llegar una flota nueva de buses a gas, o eléctricos, creo, eléctricos. Nuevos. Y acá estamos viendo esos trenes. Eso los mostró la Encerrona en su momento, ¿no? ¿Qué más dijo este senador que es interesante? Caltrain tomó la decisión de donar los trenes a Perú después de electrificar el sistema entre San José y San Francisco, en California, repito. Uno de los principales objetivos de la electrificación ferroviaria fue reducir las emisiones de diésel en el corredor entre San José y San Francisco en un 96%. Pero aquí está el problema, dice, al mantener los mismos trenes en servicio en el Perú, Caltrain simplemente está exportando el problema de la contaminación al sur, convirtiendo nuestra victoria en California en un lavado de cara global. Claro, Caltrain se deshace. Para ellos esto es chatarra. Esa es la verdad. Nosotros, claro, somos un país todavía en desarrollo, ¿no? Entonces, esos son los trenes. Le guste o no al señor López Aliaga, ¿ya? Le guste o no. Bueno, vamos ahora a una mención. ¿Sabías que millones de peruanos aún viven en situación de vulnerabilidad? Vulnerabilidad Cero es una iniciativa del Grupo La República que impulsa soluciones reales para construir un país más justo y equitativo, con el apoyo de la ONU, la UNESCO y la OEI. Ahí está, Vulnerabilidad Cero. Vamos con los resultados de la encuesta. Bueno, ahí están los resultados, ahí están. ¿Crees que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia merecen una sanción por reponer a Patricia Benavides? Sí, 86%. No, apenas un 14%. Sí, 86%. No, apenas un 14%. Han participado 368 personas. Muchas gracias por participar en nuestra encuesta. Y les recordamos, como siempre, que pueden y deben, les pedimos que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Del Hecho al Dicho. Ustedes entran al buscador de YouTube en la página principal, le dan @Del Hecho al Dicho LR y se suscriben. Ya somos
856 suscriptores, muchas gracias, está creciendo, está creciendo. Ojalá mañana lleguemos a los 1000, sería divino. Ya saben, en el buscador del Hecho al Dicho, en el buscador de YouTube, ponen @del Hecho al Dicho LR, y si llegamos a los 1000 suscriptores, les voy a presentar a mi gata Miranda, que ayer se apareció en vivo. Un ratito, ¿no? Estaba pues en plena cháchara. ¿Ah? Si se logran los 1000 suscriptores, Miranda en vivo. El lunes, ¿no? Porque tenemos que llegar primero al viernes, pues, para los 1000 suscriptores. Comentarios al cerrar el programa del día de hoy, como siempre, un gusto. Ludi, Jaime, gracias por mantenernos informados. Gracias, Ludi. Te agradecemos muchísimo por estar ahí. Gisela dice, Vane quiere regresar para limpiar las denuncias de sus compinches. Hasta Dina sueña con su regreso. Bueno, se descubrieron diálogos, ¿no? Tratativas entre ambas. Ruth Rivas dice, Perú con sus minas de hierro y su transformación en acero podría hacer sus propios trenes como lo hizo México con el Tren Maya. Sería divino, Ruth. Sería divino, pero creo que nos falta mucho todavía. Aldo Comercial dice, los rojos no quieren progreso, quieren vivir así con autos y combis de hace 50 años. No, al contrario. Si te refieres a rojos, ¿no? A nosotros, por decir que son trenes que contaminan, oiga, hágase ver un poco, ¿no? Lo que queremos son trenes nuevos. Lo que queremos es un transporte moderno, ¿no? No se trata de ser rojo, ser azul, ser amarillo. Ser ciudadano. Y un mínimo de respeto al ciudadano. Por eso incluso lo dejé ahí en puntos suspensivos. Vamos a ver esos trenes. Pero ya hay políticos en los Estados Unidos, un senador de los Estados Unidos que dice que lo que está haciendo Caltrain, la empresa de trenes en California, es exportar chatarra y exportar contaminación. Lo veremos. Gracias a todos por participar. Claudio Hidalgo dice, Miranda Bella. Gracias. Ros Chávez, sí, la gatita el lunes. Si llegamos a los 1000, Miranda en vivo. No sé cómo vamos a hacer, pero algo haremos. Lo haremos virtual, no sé. Ahí está. Gracias por sus comentarios, gracias por participar y gracias por estar allí como siempre. No se olviden de compartir este programa con sus conocidos, con sus amigos, con sus contactos. Darle like para que aparezcan más contenidos como este. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse a los canales de La República en Facebook, en Twitter o X, Instagram y YouTube. Soy Jaime Chincha, esto es Del Hecho al Dicho. Nos vemos mañana. Chau, chau.